Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Que en el Reino Unido lo van a llevar a los colegios con el apoyo del gobierno. De hecho, el primer ministro de Inglaterra es el que se ha ocupado del tema porque parece que se conmovió al verla. Fabuloso. Te cuento algo. A mí, cuando empecé a verla, inmediatamente me vino a la memoria una frase de Ana Karenina de León Tolstói que dice que todas las familias felices se parecen entre sí, pero todas las familias infelices, cada cual lo es a su propia manera. Claro, el problema es que esta infelicidad propia de cada familia cada vez es más global, porque los muchachos, los adolescentes, consumen prácticamente lo mismo en todos sin lados, importar en qué lugar del mundo estén. Y es un problema que, como tú bien dices, es tan grande que yo, que soy, digamos, un caso, tengo aproximadamente 5 familias con hijos adolescentes en estados de profundas depresiones, sumidos en sus cuartos, sin saber qué hacer con su vida, sin tener ninguna motivación, sin saber a dónde van. Y realmente es muy complicado porque otra cosa que plantea la serie, que es muy buena, es el aislamiento, es la desconexión entre los padres y los hijos y las relaciones de poder que se dan en todo sentido. Y allí yo lo veo más allá de las pantallas, en estas 5 familias que tengo alrededor, que no saben cómo abordar ese tema con sus hijos, ¿no? Cómo sacarlos del aislamiento, cómo despertarlos. Es un problema social muy complejo. Y creo que la película al menos va a servir para crear la conversación. Anoche una persona preguntaba, ¿recomiendan verla con mis hijos? Le digo, en principio no, porque no van a verla, porque van a empezar a hablar en la serie. Entonces, primero que la vea el padre, después que la vea el hijo y después la pueden ver juntos y conversan. Porque cada frase y cada momento y cada expresión está diciendo algo, ¿no? Sí, en esa serie todo significa. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es que inicia con un plano muy largo del detective de espaldas a cámara. Ajá. Y eso me sacudió, porque ¿cómo va a estar un personaje hablando por teléfono de espaldas a cámara? Poco a poco el hombre se pone de perfil y lo que vemos es el teléfono. Y escuchamos en speaker la voz del hijo que se está negando a ir a la escuela con un mensaje que todos los padres hemos escuchado, que el niño dice que le duele el estómago, pero arranca el mensaje de voz con una tos. Ya sabemos que es falso. Claro. Y de hecho, cuando lo comenta con la policía le dice, pero son las 6:15 de la mañana, el niño está comprometido en no ir a la escuela. Claro. Entonces ya tú sabes que algo está pasando en esa escuela para que el niño no quiera ir. Y eso nos da otra pista interesante, es que este hombre nada más le vemos un lado, ¿no? Que es otro de los códigos de la serie. Prácticamente la cámara se mete, es un plano secuencia, una sola toma, durante cada capítulo está grabado así. Explica eso para quienes no conozcan qué es un plano secuencia, porque realmente es llamativo esa técnica, digamos. Claro, pero lo maravilloso de la técnica, que sí, como técnica es muy valiosa, implica un trabajo de preproducción brutal, de ensayos. No puede haber error porque que los actores se sepan el texto al máximo. Es una cámara que va continuando la grabación y no para. No para. Por minutos. Y si ya llevaste los 45 minutos del espectáculo, de la grabación, y alguien se equivocó, hay que repetir otra vez desde el minuto 1. Pero lo interesante de esto, para seguir con con el arranque, que es muy simple, es que después tú ves que la cámara se mueve, entramos en el auto con el policía, los vemos absolutamente naturales en sus problemas, en la mala digestión que tiene el hombre, que dice que es a causa de unas manzanas que se come porque está dejando el cigarrillo. Pero realmente yo creo que la acidez también tiene que ver con esa desconexión que tiene con el hijo, ¿no? Con el problema que tiene en su casa. Y de ahí en adelante, de esa cotidianidad, vamos como testigos de una manera muy violenta, entramos a esa casa. Cuando la madre se echa al suelo porque entra la policía que derrumba la puerta, la madre prácticamente cae a nuestros pies. Entonces somos un testigo incómodo de ese drama familiar. Entonces, al igual que las redes, nosotros invadimos como público, como audiencia, ese espacio íntimo, tan personal del hogar y de los personajes, del drama de cada cual. Entonces, además de que es un virtuosismo maravilloso, esto de hacer cada episodio con una sola toma, significa, porque todo significa. Nos vamos a meter ahora en el tema en sí, pero quería destacar de la parte técnica algo que leí esta semana, y es que el tercer capítulo se grabó primero
Ajá. para tener como el tono de la... Porque hay que... Para quienes vayan a verlo, bueno, esto no vamos a anticiparle mucho, pero el tercer capítulo es una sola toma durante 1 hora. Sí. Y es una conversación de 2 personajes, que es el niño y la psicóloga. Ujú. Pero con unos niveles de tensión y ni qué decir el muchachito. Es decir, como actor me parece... Pero es que además no es actor. Además, era su primera actuación. Era su primera Sí, sí, sí. actuación, que Sí, sí, es sí. lo Quería increíble. ser futbolista. Pero es que eso es otra cosa que pretende la Muy serie. orgánico. La serie pretende ponernos en los zapatos de una familia común. Sí. Por eso el niño no es actor, por eso el niño no actúa, por eso todos los personajes son absolutamente naturalistas en sus actuaciones. Ujú. Es una maravilla. Y ese episodio tercero es realmente una joya Una porque obra maestra. es prácticamente 6 escenas. Y estoy diciendo mucho. Sí. Es realmente una sola escena que Sí. es él con la psiquiatra. Sí. Y lo que unos breves momentos de aire que son el aire que toma la psiquiatra también. Es una joya ese episodio. Puente auriculares para que puedas escucharla. Vamos a recibir a Isaskun Cruz. ¿Núñez o Núñez? Ahora se lo pregunto. Es psicoterapeuta familiar y de pareja. Con Isaskun nos conocemos y me decía, estoy estudiando el personaje. Entonces, claro, queríamos aprovechar, usar su estudio para poder compartirlo con ustedes y también hablar de un poco de la relación de padres e hijos adolescentes a partir de lo que plantea la serie. Isaskun, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Julio, hola la invitada, buenas noches, Buenas gracias por la noches. invitación. ¿Núñez o Núñez? Núñez, pero en inglés me quitaron Claro, el sí, acentito suele de la pasar, E. suele pasar. Bueno, en principio, ¿qué es lo que quedó de la serie para ti? Cuando tú narras qué viste, ¿qué cuentas? Bueno, yo como tengo tantos clientes terapistas y las familias también son parte de mis clientes, sentí mucho dolor, digamos, no solo como mamá, tengo en casa 2 teenagers de 16 años, 2 adolescentes, pero como terapistas también sentí mucho dolor al ver cómo una víctima se convirtió en un asesino. Una víctima del abuso en la escuela, una víctima del abandono inconsciente de unos padres que intentando hacer lo mejor, creyendo que estaban haciendo lo mejor por su hijo, no pudieron darle las necesidades que él tenía emocionalmente. Papá estaba siempre trabajando, la mamá estaba basando su ayuda en, ¿sabe?, alimentarlos, cuidarlos, llevarlos al médico, pero no estaba habiendo ningún tipo de soporte emocional para las necesidades que tiene un niño de 13 añitos. Entre los 11 y los 13, esa es una edad muy extremadamente frágil. Estamos creando la identidad y en esos comienzos hay muchísimos cambios hormonales. Y en ese aspecto, Jamie fue completamente abandonado. En la escuela no había ningún soporte, ninguna ayuda. Los maestros veían el abuso y no hacían absolutamente nada, que lo podemos ver reflejado a través del personaje del hijo del detective. Cómo los maestros pasaban alrededor de él y no decían nada. Inclusive él fue abusado, el bullying, delante de su propio papá en el aula cuando él llega. Los niños se ríen delante del papá y el papá tampoco toma ningún tipo de ayuda, soporte a su hijo. Entonces tenemos un niño que de 13 añitos se ha convertido en este monstruo supuesto asesino de otra muchachita ingenua, inocente, al igual que él. Esa es la parte que yo, ¿sabe? Cómo la víctima es el abusador. Esa es la parte la que más me dolió, porque era una víctima innecesaria. Katie, la muchachita, era una víctima innecesaria. Y Jamie era otra víctima innecesaria. Fíjate que apoyando lo que está diciendo aquí Isa, la profesional al respecto, a mí me llamó también poderosamente la atención que la desconexión del detective como adulto con su padre adolescente es tal que es cuando el niño, su hijo, le explica lo que significan los emoticones dentro de las redes, que él comprende que había hecho una lectura equivocada del caso, claro, y que realmente la víctima, que era la victimaria de este niño, de Jamie, y es quien lo lleva a descargar toda esta violencia sobre ella. Voy a agregar esto para quienes no hayan visto la serie. Lo que estamos hablando es que quien está investigando el caso está investigándolo por un lado normal, tradicional, donde la policía siempre investiga.
y no se da cuenta que realmente lo que está pasando puede ser comprendido si él entendiera los emoticones o los emojis. El lenguaje de los jóvenes el hoy en lenguaje día. de las redes sociales. Y creo que siempre habrá dos mundos, ¿no? En las edades, los universos se definen un poco por las edades. Pero, y en esto, Izaskun, te pregunto si es la primera vez dentro de los tiempos contemporáneos que estos mundos están tan separados, que los códigos son tan diferentes. Chico, me gustaría creer que sí, pero no creo. No, Yo okay. creo mira, de 0 a 2 años, todos los padres estamos muy preocupados por el desarrollo de los niños, a qué edad se sientan, qué comen, cómo todo cambia. Y ya después de ahí nos vamos desentendiendo un poco de las necesidades de desarrollo que cada edad trae, física, mentalmente y psicológicamente. Cuando llegamos a la adolescencia, yo le digo la segunda etapa de un toddler, de un niñito de 2 años, en donde también tienen una necesidad muy grande emocional, cambios físicos y psíquicamente también traen demasiados cambios, pero nosotros los padres no tenemos ni la menor idea de qué necesitan nuestros niños. Creemos que como son más independientes, pues nos tenemos que preocupar menos. Siempre todo el mundo dice, mi adolescente se comporta así, así, así. Todos los adolescentes se comportan iguales. Obviamente estamos hablando de que hay una característica de desarrollo por edad que nosotros estamos creyendo que es nuestro hijo, pero no es nuestro Claro, hijo. cada uno es individual, ¿no? Adolescente, Sí. exactamente. Claro, pero esa es otra etiqueta, ¿no? Los adolescentes son así. Entonces, cuando uno como madre atraviesa con un problema con su hijo, le dicen, es que está en la adolescencia es así, pero no hay un manual o hay muchos manuales y nadie los comprende de cómo llevar la adolescencia en líneas generales. Y claro, y ahí, escuchándolas, pienso que ocurre algo que se justifica de parte de los padres y es como son adolescentes, bueno, déjalos. Y lo que ocurre es la desconexión. Es decir, Claro. se justifican en que como ellos son así y a su vez los padres tienen tantas cosas importantes que hacer y que resolver que a veces sienten que con pagar el colegio y hacer lo fundamental en la casa, que es mantener la casa andando, están cumpliendo. Y lo vemos en Jamie, en el personaje cuando en realidad, porque el padre era muy trabajador, era un buen padre, la madre era una buena madre, pero la conexión con el hijo no ocurría. Creo que por allí va, ¿no? Y ahí hay una cosa que yo quisiera agregar a lo que dices, que es que también está otra etiqueta, ¿no? Creo que mucho de la serie que está muy bien planteado es el uso de las etiquetas y cómo nos definen, cómo limitan nuestra comunicación real, verdadera, honesta, la comunicación de nuestras emociones. Entonces, ahí hay algo muy importante y es que es esta otra cosa que le dicen a uno siempre, es una etapa, va a pasar. Claro, claro. Entonces uno sabe que, bueno, que si el niño da un portazo es una etapa y en algún momento va a terminar de dar la vuelta por detrás de la cocina y va a volver a ser el niño amable que venimos conociendo desde que nació. Claro. Y ahí hay otra cosa que es como una suerte de lentes, color rosado, inocencia, que nos ponemos los padres, y que es como una huella indeleble que queda de la infancia de nuestros hijos en nosotros, que nos impide ver eso que acaba de decir ella, los cambios en la vida, en lo que le está pasando a nuestros hijos durante la adolescencia. Y se ve al final, en el último capítulo, en la conversación de los padres, sin hacer spoiler, donde ellos siguen viendo al niño que dibujaba en la cocina, como cualquier madre sigue viendo a la niña que tocaba el piano, o a la niña que iba al ballet, o al niño que quería ser Messi, ¿no? Y a la par de que nos quedamos enganchados como padres en esos sueños de la infancia, en esa pureza, en esa inocencia, y no estamos viendo qué pasa al interior de esas habitaciones de nuestros hijos, qué pasa en los teléfonos de nuestros hijos. Ahí hay que creo que es lo que más nos llama la atención, una realidad muy presente en estos días, que es la violencia. No necesariamente el joven va a salir a matar, pero hay mucha violencia. Y esa violencia generalmente, imagino yo, es esa rabia contenida por todo ese dolor que los jóvenes no encuentran dónde ponerlo. Porque tampoco las redes sociales, por más que hagan cosas emocionales, les ayuda, porque ese dolor tiene que ver con sus padres, imagino yo. Isa, ¿tú conoces de esto?
Bueno, partiendo de que como estamos formando en esa edad, no solo la identidad, sino la regulación emocional, un niño sin regulación emocional totalmente descompensado, que no conoce muy bien ni sus emociones ni quién es en esa edad, me imagino que al recibir tanto abuso y aislamiento, perdón, Aislamiento, claro. en ese caso tenemos el escenario perfecto para una explosión interna. Esa víctima termina buscando una manera de sobrellevar el abuso. Como no sabe regular sus emociones porque no tiene esa conciencia, no tiene desarrollado todavía esa zona frontal donde pueda saber el acto y sus consecuencias. Entonces, tampoco tiene un ejemplo en la casa que le estén... El papá es un bello, él intentó lo mejor, Lo que supo. pero no tiene las herramientas. O sea, no lo que tiene sabe las es contenerse. herramientas. El padre dura los 4 capítulos conteniendo sus emociones. Sí, sí. Eso es lo que le ha enseñado al niño y hasta que esas emociones, el hijo es el padre que se desborda realmente, desde mi punto de vista. El que grita por su papá. Sí. Es el que duele por su papá. Me gusta mucho esa analogía y es muy importante porque los hijos, sin nosotros intentarlo, son un reflejo de nuestras emociones. Lo único que ellos, como no saben contenerle y no saben lo que nos está pasando, ellos son un gran espejo de nosotros. Exacto. A mí no me gusta sentir que ni decir que los padres somos culpables, no lo somos, pero responsables. Claro. Sí, ya aprovechando sí, claro. lo que dice ella, que una de las cosas que pidió el actor que hace de protagonista, que también es libretista de la serie, fue que los padres no quedaran como los malos de la película, que fueran responsabilizados y señalados como que esto es culpa de este padre que abusó de este niño, por decir algún ejemplo, ¿no? Que no es lo que ocurre en la serie. Pero eso es algo muy importante por lo que decía al principio, ¿no? Para que todos podamos vernos reflejados en esa realidad. Y fíjate que a propósito de las etiquetas y de los prejuicios, yo disiento de ti, Julio, porque yo quisiera, o sea, me parece más, que podría ser más productivo que se sentara la familia a ver la serie. Porque si no, cuando se sienta cada quien por su lado a verla, después van a hablar con el prejuicio. Claro. Perdón, lo mío fue una recomendación técnica, porque conociendo a la madre que me lo preguntaba, okay. no le iba a dejar al hijo ver la serie. Entonces dije, siéntate tú, mírala, y después que se siente tu hijo, después la ven juntos, porque somos latinos y no paramos de conversar, y había un diálogo ahí. Claro, no es que la vean por separado por sí, sino que para que puedan verla y después sentarse a conversar. El tema es que la serie también te hace sacar de tus prejuicios de la gaveta, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi sobrina que tiene 30 años y la acaba de ver, me dice, tía, acabo de ver una serie que me pareció lo más anticonceptivo que he visto en la vida. Y wow, a mí me sacudió ese concepto porque no quiere tener hijos con porque eso. Claro, o sea, ya ve eso y dice, no, yo no tengo un hijo ni de casualidad porque es mucha la responsabilidad. Isa, vamos a ese tema porque creo que es cada día más común. De hecho, se dice que la población, por ejemplo, la población en Europa está bajando porque de cada pareja tiene eventualmente, quienes deciden tener hijos, tiene uno. Entonces, esto lo leí porque la pregunta era quién va a pagar las jubilaciones dentro de 30 años. Porque se está acabando la población. Cada día la gente vive más y cada día van a ver los menos musulmanes. Sí, los marroquíes. Pero ¿cuánto temor hay a la maternidad y a la paternidad cuando uno ve estas historias? En lo que llegan a ti en la terapia. Digamos que tenemos una generación de padres muy conscientes, más conscientes de nuestros abuelos, que tenían como una misión ser mamá, ser papá y a como suceda, por ahí vamos hasta el final. Ahora esta generación, que son los hijos de estos abuelos, tienen más conciencia de cómo los actos de sus padres les han creado huellas. Entonces ahora hay más conciencia de la responsabilidad que tiene la maternidad y la paternidad. Hasta tú ves aquí, muy simpático aquí en Estados Unidos, ahora que tengo un cachorrito. Hasta para criar un cachorrito aquí hay una conciencia de cómo se debe criar y cómo se deben hacer las cosas. A mayor conciencia, un poco de mayor miedo. Claro. Porque tenemos y entendemos que también somos responsables. El que ve no más solamente... teme. Exacto. Pero
Yo creo que eventualmente siempre todo se lleva a un extremo. Para que haya un punto medio, las cosas van de un extremo hacia el otro. Ahora estamos viendo el extremo de no queremos tener hijos, pero creo que eso eventualmente en la próxima generación, tal vez de los que, vaya, mi hijo, los que tienen ahora son teenagers, adolescentes, o tal vez los que están naciendo ahora en esa otra generación, creo que podamos balancearlo un poquitico. Las generaciones siempre van balanceándose. A mí me llama poderosamente la atención, que es otro de los puntos claves de la serie, es cómo explora las relaciones de poder entre los adultos y los niños actualmente, que realmente es un cambio de paradigma muy grande, tal como lo acaba de decir Isa, donde queda plasmado en la serie una falta de respeto absoluto hacia todos los mayores, hacia los adultos. Prácticamente los adultos son vistos como unos ineptos, incapaces de resolver sus propios problemas y de ser felices. Bueno, muestra una verdad. Claro, y sí, absolutamente desconectados con el mundo de ellos, claro, ¿no? Claro. Entonces vemos una escuela donde los maestros dicen, estos niños son imposibles. Y les dicen, apaguen el celular, y todos tienen el celular en la mano, y hagan una fila y nadie la hace. Todo el mundo grita, es un caos. El movimiento de cámara dentro de la escuela refleja cómo la escuela se ha quedado atrás ante la evolución de la tecnología. Tú lo decías en estos días hablando con una persona aquí acerca de la inteligencia artificial. Gracias y cómo hacer todo el tema de los trabajos y las tareas ahora en las escuelas y en las universidades. Se ha quedado muy atrás la familia, se ha quedado muy atrás la educación. Y encima, aunado a eso, está este cambio de paradigma, porque entonces también vemos unos padres que nos hicimos padres temerosos de hacerle daño a nuestros hijos. Y el padre lo dice en un momento dado cuando agarra al abogado y le dice, ayúdame, porque yo no quiero hacerle daño a mi hijo, yo no quiero decir algo que lo vaya a comprometer. Entonces esa realidad, ese cambio de paradigma dentro de la sociedad está también muy bien reflejado. Quiero leerles esta síntesis de reflexiones que he ido encontrando de lo que hemos ido hablando, pero además de lo que he ido escuchando de padres y profesionales en estos días después de ver la serie. Y dice, es responsabilidad de los padres conocer el mundo de sus hijos. Falta de tiempo y temperamento de los hijos no deben ser excusas. Es vital estar al tanto de lo que les sucede. La desconexión atenta contra el alma del adolescente. Ese espacio es necesario, pero la desconexión total los puede llevar a ser vulnerables de grupos radicales. El vínculo con los hijos es el mejor escudo protector en estos grupos extremistas, y ese es un tema que eventualmente queremos invitarte, Isa, que lo conversemos. Hay una gran tendencia total de los más jóvenes que, fíjate, está ocurriendo un fenómeno que nunca se dio en la historia conocida. Generalmente los jóvenes, la tendencia es que sean de izquierda, porque la izquierda es más idealista. Es la primera vez en la historia contemporánea que la mayoría de los jóvenes son de derecha y extrema derecha. No estamos hablando ni siquiera de partidos políticos, estamos hablando de ideas radicales, ¿no? Como el nazismo y estas ideas que están apoyadas por jóvenes por primera vez. Cada hijo es diferente y requiere atención única, con necesidades individuales. El dolor no expresado se convierte en rabia. Para poder liberarlo hay que nombrarlo y expresarlo. La educación emocional es una herramienta de supervivencia. La falta de regulación emocional y la exposición al odio puede convertir a un adolescente en una bomba emocional. La inteligencia emocional empieza desde la primera infancia. Internet es la compañía de los hijos cuando nosotros no estamos. Y esto siempre lo digo porque hay padres que me suelen reclamar diciendo, ¿cómo puede ser que a mi hijo le interese más el teléfono que yo? Y le digo, imagínate qué poco interesante puedes ser tú para que elija el teléfono, ¿no? Según los datos, de 9 a 11 años es la edad que la mayoría de los niños se expone por primera vez a la pornografía. Sin supervisión buscan pertenencia en lo más oscuro, y proteger no es espiar, pero es cuidar sin invadir. No se puede regular lo que nunca se enseñó a sentir. Esperar que los niños o los adolescentes se calmen sin herramientas es como pedirles que hablen un idioma que no conocen. Las etiquetas pueden marcar la vida del niño y el adolescente. La percepción del favoritismo daña la autoestima de los hijos. Cada hijo necesita sentirse amado sin ser comparado. La culpa no educa, la atención y la reflexión sí.
Prevenir implica estar presentes y mirar de verdad lo que está pasando, no castigar. La prevención no está en castigar, sino en formar. La señal de alerta debe ser estudiada, aprendida, investigada, nunca ignorada. Esto de que no, porque es adolescente. Sí, yo creo que de alguna manera u otra, como padres, tenemos que proponernos. Creo que hay que hacer un llamado de conciencia a los padres de que tenemos que quitarnos esos lentes que decía antes de color rosa, que no nos permite ver la realidad, no nos permiten ver la realidad que están viviendo nuestros hijos, las situaciones de acoso que están viviendo en sus propias escuelas. E incluso el detective, en una muestra de miedo al hijo, lo llama por teléfono y le dice, voy a entrar a tu escuela, sí. Espero no molestarte. Se subordina. O sea, mi papá era mi representante en la escuela, mi papá iba a la escuela cuando quería. Y de repente yo veía a mi papá en un pasillo y era mi papá y ya, no pasa nada, ¿no? Pero aquí no, aquí un niño puede tener un ataque de violencia porque ve al papá en la escuela. Es que ha cambiado mucho todo. Y yo quería decir algo a propósito de lo que tú decías ahorita, que también lo dice el padre, es que lo teníamos aquí en la habitación de al lado. Pensábamos que estaba a salvo porque no estaba en la calle. Claro. Pero no estás en la calle, pero estás en el mundo. Uh-huh. Está el niño desnudo frente a un teclado. En el mundo, expuesto a lo que sea. Con mayor riesgo que si estuviera en la calle, porque en la calle estarías ocupado de observarlo. Sí. Y hay una cosa que es un concepto que me llamó también poderosamente la atención, que son las cámaras de eco, ¿no? Que las redes sociales tienen el poder de crear cámaras de eco donde los jóvenes están expuestos a cualquier tipo de contenido, pues. A propósito de lo que decías de estos grupos de extrema derecha, sí, etcétera. Como son vulnerables, como dijo la doctora al principio, son más propensos a creer, a buscar ese sentido de pertenencia en estos grupos que te ofrecen una ideología de la cual agarrarte. Uh-huh. Y muchos grupos que ahorita demonizan a la mujer, también como para restablecer algo de la dignidad masculina maltrecha por la feminazi. Que hay algo de eso ahí en la serie. Que hay algo, pero muy también por encima. Y encima las redes, cuando tú haces una búsqueda de eso, como todos lo sabemos, como nos ocurre con los zapatos, con la ropa deportiva, con algún sitio donde comer, cuando tú haces una búsqueda, empieza el algoritmo a generarte más contenido relacionado con esa búsqueda. Claro. Entonces las redes a una velocidad impresionante magnifican lo que pueda estar buscando el adolescente y las posibilidades del padre de tener una comunicación real son infinitamente menos poderosas que esa arma que tienen en la intimidad de sus cuartos y que pueden usar de madrugada. Isa, reflexiones finales. Como padres es muy bonito, es muy válido, es muy importante querer a nuestros hijos, pero entender que no sabemos todo lo que ellos necesitan, que es bueno escuchar, pero más importante es saber pedir ayuda. Es una forma de humildad, ¿no? Sí, tenemos esa sensación de autoconfianza de que no, yo soy un buen padre y yo lo sé hacer y yo sé cómo hacerlo porque yo quiero mucho a mi hijo. No es suficiente. Si yo supiera, si yo hubiera sabido cuando mi hijo era más pequeño lo que sé a día de hoy, te aseguro que hubiera sido un poquito para el próximo y para el próximo será diferente, entonces tampoco alcanza. Sí, para el próximo, como de otra gente, sí. Ya, yo tengo 44. Bueno. No hay más espacio. Pero eso, saber pedir ayuda y saber entender que siempre tenemos que seguir aprendiendo, que no lo sabemos todo. Amar no es suficiente. Es el primer paso. Exacto. Yo quería decir algo en función de lo que decías antes de la parte técnica, sí, que es muy rescatable la iluminación. Perdón, para quienes recién llegan, estamos hablando de Adolescencia, que es la serie de Netflix que recomendamos que la vean. No se la recomendamos porque nos gustó, la recomendamos porque el mundo la ha visto. 80 países la tienen número 1 desde hace semanas, sí. Y es muy polémica y es un buen motivo para conversar. Y si no han escuchado este programa, vuelvan a escuchar en la aplicación porque cada detalle de este programa les va a sumar. Algo que decía antes que me parece muy puntual es que la iluminación ayuda a que todo se vea muy natural. Ajá. Y también significa, porque por lo general vemos solamente la mitad de las caras, ajá,
tiene mucho simbolismo eso, porque nos es difícil conocer la verdad del otro a cabalidad, completamente. Y por otro lado, el uso de la música, que es muy, muy, pero muy puntual. Uh-huh. Solo hay, si no mal me equivoco, 3 temas. Uno de ellos es Fragilidad, sí, interpretado por el coro de los niños de la escuela donde se grabó el 3er episodio. Wow. Lo que le da aún mayor significación, porque la cámara se levanta de la escuela y va en un gran movimiento hasta el sitio del estacionamiento donde Cierto. Murió la muchacha. En ese coro de voces de esos niños. Es maravilloso. Un coro de niños imperfecto. Es maravilloso. Sí, no es... sí. Y la letra de la canción de Sting, bueno, imagínate. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así termina con una vida y nada más. Nada se logra con la violencia ni se logrará. O sea, es una elección perfecta de ese tema y de los otros 2 también, que cuando la vean, pues los invito a que busquen las letras y vean de qué hablan las canciones, que les pongan atención a las letras. Padres, pónganse en lo suyo y vean la serie y, bueno, no solamente vean la serie, a partir de la serie comiencen la conversación que está pendiente. Y los que no son padres, no se traumaticen y por favor anímense, exacto. Que no estamos quedando sin población. Que no estamos, oye, ¿quién va a pagar la jubilación? Es muy rico, sí. Isascom Cruz Núñez, psicoterapeuta familiar y de pareja. Iris Dubs, que ¿eres periodista? Sí, sí señor. Yo pensé que eras actriz. Actriz, periodista y escritora. Muy bien. Y productora también. Y productora también. Y madre. Y comentarista de radio. Bueno, hoy mamá ha sido la labor más importante. Gracias, Isa. Gracias. Un placer, Isa.